3 días después de la aprobación del estado de alarma en España, una residencia de Madrid confirma la primera noticia de una tragedia cuya dimensión es aún desconocida: la muerte de al menos 19 de sus mayores por un brote de COVID. Entonces fue el momento en el que por primera vez nos temimos que la COVID podía tener una repercusión muy grave en las residencias de mayores. Y lo que supimos indagando sobre eso es que esta residencia había pedido el traslado a hospitales de esas personas enfermas y se lo habían denegado. En España, unas 35.000 personas mayores murieron en las residencias durante la pandemia, según datos de Amnistía Internacional, que pone el foco en 2 comunidades autónomas, Madrid y Cataluña. Por un doble factor. Primero, por el especial impacto en términos del número de muertes que hubo durante sobre todo en los peores meses de la pandemia en estas comunidades autónomas, y luego también porque es en las que se acabaron identificando y encontrando documentos donde se recogían criterios para no derivar a las personas mayores en residencias. Saber qué ocurrió en esos meses y exigir responsabilidades es la lucha que desde hace 4 años mantienen los familiares con un objetivo claro. Justicia. Investigación. En estos 4 años la Fiscalía ha iniciado más de 400 investigaciones y algunas asociaciones apuntan a que podrían quedar más de un centenar de casos vivos. El resumen de la situación que vivimos hoy por hoy en relación con la rendición de cuentas por lo que pasó en las residencias de mayores durante la pandemia sería tendencia a la impunidad. Ya 4 años después nos encontramos con procedimientos judiciales, muchos de ellos archivados, otros tantos de los que no conocemos exactamente en qué punto están, y con la Fiscalía sin proporcionar datos actualizados desde septiembre de 2022. Las familias tienen la percepción de que no están encontrando una respuesta. En Cataluña, la Fiscalía investigó a decenas de centros geriátricos, pero la mayoría de casos también fueron archivados. A finales de 2020 había solo 3 casos todavía judicializados. El más famoso es el de la residencia de Tremp, que tuvo una mortalidad altísima. Aquí las familias también han puesto en la diana a los responsables políticos. Durante la primera ola, la Generalitat aprobó un documento en el que se recomendaba no ingresar en la UCI a los mayores de 80 años. El resultado fue que muchos no fueron derivados al sistema sanitario o llegaron tarde, y según un informe, entre marzo y abril, el 71% de los residentes que murieron lo hicieron sin ser derivados a hospitales. Esta gestión fue examinada por un grupo de trabajo del Parlamento que publicó sus conclusiones en febrero. Y en ellas se mostraba que había muchas deficiencias y se criticaba la gestión, digamos, pero no se señalaban responsables. Las familias protestaron mucho porque los consideraban insuficientes. Pero si hay una comunidad cuyos protocolos han estado en el centro de las críticas, es la de Madrid. Su presidenta ha negado en numerosas ocasiones la existencia de una orden que impidiera la hospitalización de miles de mayores que vivían en residencias. Dejaré de recordar cada día de mi vida mientras sea presidenta de la comunidad y la tenga usted enfrente, que miente de manera descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera. Eso es falso. Los protocolos no eran un borrador, los protocolos fueron enviados y eran de cumplimiento obligado. Supuestamente lo que quería hacer la Comunidad de Madrid era medicalizar las residencias, mandar un refuerzo, pero esto no pasó. Lo que supimos es que durante casi un mes quedaron desasistidos. El esfuerzo de asistencia fue ínfimo, consistió en la operación Bicho. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. En Madrid, las denuncias de las familias también apuntan al gobierno regional, con causas que sí siguen todavía en marcha. Las familias están acusando a la presidenta y a los consejeros de la Comunidad de Madrid de homicidio y de omisión del deber de socorro. Son delitos muy graves. Entonces, esa prueba debe ser muy fuerte. Esta falta de respuesta judicial y la negativa de la Asamblea de Madrid a abrir una investigación llevó a las familias a recurrir a una fórmula creativa para intentar esclarecer lo ocurrido. Un panel de expertos bautizado como Comisión de la Verdad, cuyo informe concluye que más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida.